No se hagan... Ay, me encanta esa frase en inglés. Bueno, hagamos una cosa. Voy a hacer un breve repaso para que les quede grabado, ¿está bien? Y voy a limitar el comentario para no extendernos mucho, ¿está bien? Entonces, voy otra vez. Estamos estudiando teología, o sea, la doctrina de Dios o la teología propia de Dios. ¿Está bien? La palabra teología deriva o viene de dos palabras en griego. Teos, que significa Dios, y logos, que significa razonamiento o disertación. ¿Está bien? Hay tres categorías acerca de la teología y estamos hablando de la primera teología, que es la teología natural, y es el estudio de Dios y cómo Dios se ha revelado al hombre en el universo y en la naturaleza. Entonces, Dios se ha revelado a lo largo de toda la historia de la existencia del hombre, se ha revelado al hombre a través del universo y a través de la naturaleza. Entonces, todos los hombres a lo largo de toda su historia, todos han tenido el conocimiento de un gran Dios, creador del cielo y de la tierra, o como muchas civilizaciones la han llamado, incluso parte de nuestra civilización o parte de nuestros aborígenes le llamaban el espíritu, el gran espíritu, creador del cielo y de la tierra. No lo llamaban como Jehová Dios, no lo llamaban como Jesucristo, pero sí ellos, aún antes del tiempo de la venida de los colonos a evangelizar o a predicar el evangelio, nuestros aborígenes también conocían al Dios del cielo, creador del cielo y la tierra, y le llamaban el Gran Espíritu. Por supuesto, Satanás se ocupó de desvirtuar sus mentes y empezaban a adorar la tierra, empezaban a adorar al sol, las estrellas, pero todos, a lo largo de toda la historia del hombre, el hombre ha recibido esta revelación en el universo y en la naturaleza, y nadie va a poder decir alguna vez: yo no conocí a Dios y es por eso que, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué yo no soy salvo si yo no escuché hablar de Jesucristo? No, no. Todos han escuchado, o todos todos tuvieron esta revelación de Dios a través del universo y de la naturaleza, de este gran espíritu creador del cielo y de la tierra. Entonces nadie va a tener la excusa de poder decir: hey, ¿por qué estoy sufriendo yo acá si yo no escuché de Jesucristo? No, no. Aunque todos han escuchado de Jesucristo, y tema para otro momento, vieron que la palabra del Señor dice que descendió el Señor hasta las profundidades cuando Él muere y predicó. Hay versiones que dice, y predicó el Evangelio, se dio a conocer a sí mismo, para que nadie tuviera la excusa de que por qué ellos estaban sufriendo. Y aún así, antes de que el Señor estuviera en ese lugar, todos tenían el conocimiento de que Dios era el creador del cielo y de la tierra, y de que todas sus criaturas y sus seres criados debían haberle adorado. Aunque esta teología natural es limitada porque no habla de redención, no habla de eternidad, no habla de que alguien pagó por nuestros pecados. De todas formas, alcanza al hombre en su parte moral para reconocer que hay un Dios, o que hubo un Dios creador de todas las cosas. ¿Está bien? Gracias por hacerme recordar que tenía que grabar. Muchas gracias. Vamos con el segundo punto acerca de la teología bíblica, y es el estudio de Dios y su revelación a nosotros a través de las Escrituras. ¿Está bien? Esta es la teología bíblica. Entonces tenemos una teología que es natural, que tiene que ver con la revelación de Dios en el universo y en la naturaleza. Dios se ha revelado, y también tenemos esta teología bíblica, que es el estudio de Dios y su revelación a nosotros o a la humanidad en las Escrituras. Entonces, la gente, muchos pueden entender quién es Dios si pudieran leer la palabra, o con humildad se pueden acercar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en las Escrituras está la revelación de Dios. Y aún aquellas personas que han leído la Biblia y dicen: no, este es un libro de fantasías, este es un libro imposible de creer, está lleno de fábulas. ¿Cómo se va a abrir el mar en dos? Es imposible esto.
¿Cómo es que van a rodear toda una ciudad y al sonido de gritos y sonidos de trompeta y de címbalos? ¿Cómo se van a derribar los muros de una gran ciudad? Es imposible, es una fantasía. Bueno, que ellos digan lo que quieran, pero Dios se ha revelado a través de las Escrituras, y un día ellos que niegan la existencia de Dios y han leído las Escrituras no van a poder decir, no van a tener como excusa, uy, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué yo estoy en este lugar si nadie me habló de ti? No, leíste la palabra y las Escrituras hablan de quién es Dios. Entonces tenemos la teología natural, y ahora también tenemos un concepto más acerca de la teología, una categoría más, perdón, de la teología bíblica, que es el estudio de Dios y la revelación de Dios hacia nosotros o hacia la humanidad en las Escrituras. Y después tenemos el tercer punto, que es la teología sistemática, que es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Y bueno, vamos a tomar la teología natural, y vamos a estudiar la teología bíblica. Y vamos a tomar estas dos teologías, las vamos a ensamblar, y ahí vamos a tener nuestra teología sistemática, porque es el estudio sistematizado de Dios, partiendo desde nuestro conocimiento, o desde el razonamiento, o desde la filosofía, ¿sí? La naturaleza y las Escrituras. Todo lo que está a nuestro alcance, o todo lo que en la forma en que Dios se ha revelado al hombre, todo esto lo vamos a tomar y lo vamos a estudiar. Y lo vamos a estudiar. Dios se reveló en la naturaleza, bueno, vayamos a las Escrituras. Veamos qué es lo que dicen las Escrituras acerca de la revelación de Dios en las Escrituras. Y lo vamos a estudiar sistemáticamente, punto por punto. Bueno, tenemos la teología bíblica, que es donde Dios se ha revelado hacia nosotros. Bueno, vamos a tomar toda esta revelación de Dios. Supongamos, queremos estudiar acerca del amor de Dios. Bueno, se puede estudiar el amor de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sistemáticamente. Si alguien quiere hacer un estudio, supongamos, el amor de Dios, ¿cómo lo va a hacer? Acá tiene 3 puntos fundamentales para hacer un estudio. Voy a hablar del amor. Bueno, voy a ver cómo es que Dios se reveló a través del universo y la naturaleza en el amor. Y busco todos los pasajes bíblicos que hablen en las Escrituras de cómo Dios se reveló en el universo y en la naturaleza, y busco esa comparación acerca del amor de Dios. Y tomo el texto y tomo los textos. ¿Hay algún texto? Sí, hay texto que me habla acerca del amor y cómo Dios se reveló a través de la naturaleza en amor hacia sus criaturas. Bueno, lo tomo y separo un punto. Teología bíblica. Bueno, voy a hablar acerca del amor. ¿Dónde están los textos bíblicos de la palabra de Dios que me hablan acerca del amor de Dios? Bueno, voy y tomo todos los textos bíblicos que hablan acerca del amor de Dios y los voy sistematizando, punto por punto, texto por texto, a través de toda la palabra de Dios, y entonces me armo sistemáticamente un estudio acerca de Dios en algo muy específico, en algo muy fragmentado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar solo del amor de Dios. No quiero hablar de la eternidad de Dios. No quiero hablar acerca de un Dios justo. No quiero hablar acerca de un Dios misericordioso. Yo quiero hablar del amor de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Sistemáticamente. Y para esto, el estudio teológico o la teología natural, teología bíblica y la teología sistemática nos van a servir. ¿Por qué? Porque estas 3 categorías de teología nos ayudan a entender aún mejor y de una forma sistemática quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en las Escrituras y en la naturaleza quién es Él. Y vamos a tratar de tomar todo esto y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Lo vamos a aplicar al estudio de Dios. Al estudio de Dios. A este estudio, a esta teología propia, porque solo vamos a hablar en esta parte, solo vamos a hablar acerca de Dios y de su naturaleza. Por supuesto, en su PDF
Acá leo lo que se conoce de Dios, incomprensible, dice. Bien, ¿por qué es incomprensible? Si alguien que se anime a decirme por qué es incomprensible, y miro la pantalla donde están ustedes para ver quién se anima a decir, si leyó algo, por qué es incomprensible Dios. Porque dice que Dios es infinito y nosotros tenemos una mente tan finita que no la va a poder comprender. Muy bien, ese es un buen resumen. Muy bien, muchas gracias, hermana. Eso es así. No vamos a poder descubrir o entender en su totalidad quién es Dios, porque Él es incomprensible, es infinito y nuestra mente es muy finita. Por eso, lo que se conoce de Dios, por supuesto, es limitado. Pero aunque sea limitado, lo tenemos que estudiar, porque para eso están en la palabra. Está para ser estudiado. Ahora, Dios es el ser infinito. Yo, un ser finito. Todos nosotros somos seres finitos. Pero también dice, pero conocible. ¿Por qué conocible? ¿Alguien, otra persona que me diga, si se anima, por qué es conocible? Porque lo podemos conocer a través de la palabra. Muy bien, muy bien. Hay un texto, a ver si lo busco rápido. Bueno, acá está a ver, trataré de buscar dónde, creo que era el libro de Hebreos. Eh, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Libro de Hebreos capítulo 1 del 1, versículo 1 al 3. Es por eso que sí es conocible, porque fue revelado, no solo en las Escrituras, por medio de los profetas, por medio de las historias. Discúlpeme que lo moleste. ¿Me puede repetir la cita, por favor? Si no La me cita equivoco, bíblica. si no me equivoco, era el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Si estoy equivocado, bueno, lo buscamos y lo leo nuevamente, pero creo que era Gracias. ese. Creo que era ese el texto. Bien, entonces tenemos a nuestro Dios, que es, como base sabemos que es un Dios que no se lo puede conocer en su totalidad. ¿Por qué? Porque es incomprensible, porque Él es infinito. Mi mente es una mente finita. Jamás, por más que estudie toda una vida, por más que yo tengo 50 años, por más que estudie por los próximos 30 años, Como 50 años para entenderlo. jamás voy a llegar a entender y a comprender en su totalidad quién es Dios. Tal vez, y yo creo como opinión propia, ni siquiera cuando estemos en el reino de los cielos vamos a llegar a entender en su totalidad quién es Dios. Sino, creo que si llegamos a comprender en su totalidad quién es Dios cuando estemos en el reino de los cielos, tendríamos casi el mismo conocimiento de Dios. Y yo creo que no. Jamás. No importa si tenemos cuerpos glorificados y estamos delante de su presencia y muchas cosas o todas las cosas nos sean reveladas, las cosas que son incomprensibles para nuestra mente hoy en día, jamás vamos a poder comprender quién es Dios en su totalidad. Esto es un comentario al margen, ni siquiera lo tengan en cuenta si no quieren. Pero conocible, ¿por qué? Porque Dios habló en otro tiempo por medio de los padres o de los profetas, y ahora en ese tiempo, según el escritor del libro de Hebreos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue revelado Dios. Entonces nosotros tenemos una parte que sí es conocible, que sí podemos conocer. Y esa parte que es conocible de Dios, Dios la inspiró. ¿Qué significaba inspiró? Después háganme acordar de repasar un poquito el examen, porque se equivocaron varios en una pregunta y quiero repasarla porque tal vez el que no la pudo explicar bien fui yo y es por eso que muchos de ustedes se equivocaron en esa pregunta. Al final, ¿sí? Cuando yo les diga nos vamos, recuérdenmelo porque me voy a olvidar seguro. Pero lo que es conocible de Dios lo tenemos a través de las Escrituras, ¿está bien? Y es responsabilidad nuestra el estudiarlas,
el tratar de conocerlo. Lo más posible de Dios tenemos que tratar de conocerlo. ¿Está bien? Ahora, Dios, miren esto, Dios es tan bueno que desde la creación del mundo, desde el primer hombre que Dios creó, Dios siempre quiso tener comunión con Dios. Hay veces que usamos la palabra relación, ¿sí? Una relación con Dios. Me parece bien porque entiendo a dónde va la palabra relación y a veces lo relacionamos con un matrimonio, la relación de un matrimonio, de ir conociéndonos mejor, bueno, tengo 30 años de casado, 28 años de casado, y aún seguimos hablando con mi esposa de cosas, y a vos te gustaría esto, ¿qué te parece si hacemos tal otro? Y a pesar de que tenemos tantos años de estar casados 28 años, pero nos conocemos desde los 12 años, 13 años nosotros. Hemos sido como noviecitos desde muy pequeños, pero aún así, aunque tengo casi toda una vida junto con ella, estuvimos distanciados un lapso de tiempo muy cortito, entre los 15 y 20 años más o menos estuvimos distanciados por una cuestión de que mis padres se mudaron a otra ciudad y bueno, nosotros ahí nos distanciamos. Pero aunque yo le dedique toda mi vida a estar casado con mi esposa y estemos en una buena relación, aún nos seguimos preguntando qué te parece bien, te parece mal, está bien que hagamos esto, seguimos consultándonos y esto quiere decir que nos seguimos conociendo, que todavía hay cosas en ella y hay cosas en mí que ella necesita conocer o gran parte nos conocemos, pero hay otras partes que aún no y es por eso que seguimos teniendo esta relación. Y yo entiendo bien que a veces se utiliza la palabra relación para poder relacionarnos con Dios y nuestra persona o nuestro espíritu, pero lo que realmente habla la palabra del Señor no habla de una relación, sino habla de comunión. La común unión entre mi persona, mi espíritu y Dios es ese amor que Él tiene hacia su creación. Es su Espíritu Santo que está en mí, esa tercera persona de la Trinidad, me une en santidad a Dios, me une en la santidad en Dios. Y entonces tenemos esta común unión que es el Espíritu Santo de Dios, que es su amor hacia mi vida, que es su misericordia hacia mi vida, y yo, porque tengo comunión con Él, voy creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Ahora, Dios siempre quiso tener esta comunión con el hombre. Siempre la quiso tener. Lo que pasa es que el hombre tomó sus propias decisiones, el hombre ha desvirtuado o ha perdido este conocimiento de Dios porque ha pecado y por medio de esa desobediencia todos los hombres hemos sido y somos desobedientes, todos los hombres tenemos esta naturaleza caída que todos los días tenemos que llevarla a los pies del Señor para que Él pueda pulirnos, para que Él pueda santificarnos, para que nuestra santidad pueda crecer continuamente en Dios. Entonces, crecemos en la común unión con Dios, pero cierto es que por más que yo esté en comunión continua con Dios, jamás voy a poder llegar a lograr a entender quién es Dios. Pero Dios sí quiere que el hombre tenga comunión con Él. Siempre lo quiso. Y nosotros tenemos esta naturaleza que a veces nos cuesta ir a la palabra, nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta leer la palabra para que ella nos hable, para que ella nos edifique, porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que trabajar, nos levantamos muy temprano, nos levantamos 4:30 de la mañana, llegamos a las 5 de la tarde a nuestros hogares, que tenemos, yo supongo que alguno de ustedes tendrá que hacer tareas con sus hijos,
alguna otra cosita que hacer en la casa de arreglar los varones o tener que salir para la iglesia o dedicarle una horita al estudio que están viendo la materia de los lunes, los jueves o mi materia, dedicarle a media hora a la lectura de los PDF o de los libros y por supuesto que estamos tan sumergidos en esta dinámica de todos los días que a veces nos olvidamos de que el Señor, que a Él le gusta que nosotros estudiemos, que a Él le gusta que nosotros nos ocupemos de nuestras familias, que a Él le parece bien que trabajemos, pero hay veces que esa comunión no es la ideal por muchas cosas que tenemos que hacer. Y hay veces que uno tiene que hacerse el tiempo, porque Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y yo, una simple criatura suya, creación suya. Yo solo soy, usted, todos somos parte de su amada creación, de la creación perfecta. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y como para coronar todo aquello, lo bueno que había hecho, creó al hombre. O sea que por sobre todas las cosas hechas que eran buenas, creó algo aún mejor y nos creó a nosotros. Él es el Dios creador del cielo, de la tierra y de todos los seres vivientes. Y yo me tengo que inclinar a Él y tengo que buscar de Él todos los días. Todos los días. Esa comunión se rompió en el huerto de Edén porque Adán pecó, porque Adán, desobedeció su mujer, él también, y ahora tenemos esta naturaleza. Hay una palabra que no recuerdo ahora, pero hay nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza errante que nos aleja. No es que yo peco, no es que yo peco y soy pecador. No, yo peco porque soy pecador. Es al revés. No es que porque yo peco me hago pecador. Lamentablemente soy pecador. Por eso es que peco. Porque el mal, como dice el apóstol Pablo, hallo esta ley. El mal no está fuera de mí. El mal está en mí. Parafraseando la palabra, pero el apóstol Pablo decía, hallo esta ley. El mal está en mí, no está afuera. Esta ley del pecado, de esto de ser un alma errante, está dentro nuestro. Y de la única forma en que nosotros vamos a poder cada día acercarnos aún más al Señor es de reconocer, sí, que tenemos esta naturaleza caída y de que vamos a su palabra con humildad para que ella se nos ilumine y para que ella nos muestre cómo leímos o cómo estudiamos en la palabra del Señor, que la palabra del Señor es agua y en ella nos podemos lavar. Es un martillo que rompe toda estructura mental, que es una espada de doble filo que corta, que parte el alma, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Y ella nos puede hablar, ella nos puede edificar, ella puede construir dentro nuestro una nueva naturaleza. Y no esta naturaleza caída, a la cual, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y es necesario, hermanos, que todos nosotros cada día menguemos un poco más para que Él pueda crecer. Bien, vamos a terminar la clase de hoy porque simplemente quería dar esta introducción acerca de la teología propia de Dios. ¿Está bien? Es muy poquito. Vamos a cortar el video para que después, cuando lo estudien, sea algo corto para repasar. ¿Está bien?